Las FARC se tomaron el país. Esta frase se repitió hasta el cansancio en el plebiscito del año 2016 como una estrategia política llena de mentiras e imprecisiones. La pregunta es, ¿qué tan cierto es que estamos a la merced de las FARC? Bienvenidos a un nuevo programa de El pelo en la sopa. En más de medio siglo, el país tuvo que soportar un conflicto armado y varios procesos de paz fallidos con diversos grupos armados para que al final las FARC, considerada la guerrilla más grande de Latinoamérica, se sentara a negociar de una vez por todas con el Estado la búsqueda de una paz definitiva. Por esta razón, el proceso de paz tuvo dos momentos claves, el antes y el después de la firma con las FARC. Primera parte, los acuerdos de paz. En este primer escenario encontramos tres subpartes: los diálogos, el plebiscito y la firma del acuerdo. Los diálogos de paz empezaron en el año 2012 y terminaron en el año 2016 en medio de diversas tensiones y altos en la mesa. Sin embargo, dentro de los acuerdos del proceso se estableció que había dos puntos inamovibles por parte del gobierno en la agenda de las negociaciones. El primero, la modificación de la estructura de la fuerza pública. Y el segundo, la modificación respecto al modelo económico y el sistema político del país. Esto significó que el Estado colombiano no se iba a rendir ante las FARC respecto a quien había dicho que había ganado la guerra, pero sí tenía que ceder en algunos otros puntos en los cuales las FARC se pudieran mantener dentro de la mesa de negociación y buscaran un cese al fuego y una dejación de armas. De acuerdo con esto, se establecieron 6 puntos de negociación dentro de la agenda, que de ninguna manera modificaron el sistema neoliberal que gobierna el país, así como tampoco se modificó la doctrina y disciplina militar que hay en el ejército y la policía. Sin embargo, en la actualidad se observa que ante los abusos de la fuerza pública, la ciudadanía exige reformas estructurales de la policía, el ejército y el ESMAD. Cosa que no lograron las FARC dentro de la mesa de negociación y de lo que la ciudadanía necesita en este momento: una desmilitarización de la policía y una despolicialización del ejército. Segundo punto, el plebiscito y los mitos. A pesar de que no se plantearon modificaciones al sistema económico del país, así como tampoco a la fuerza pública, lo que sí se planteó dentro de la mesa fue la posibilidad de hacer un ajuste a la política de tierras, algunos aspectos del sistema político y el desarme de las FARC. En esa medida, en esa segunda parte del proceso de paz, llegó el desafortunado plebiscito, en el que algunos grupos políticos utilizaron una estrategia de miedo y mentiras, planteando que el acuerdo de paz traería modificaciones profundas que ni siquiera la Constitución de 1991 logró. Con la firma en noviembre del 2016 del acuerdo de paz para la puesta en marcha de algunas de las acciones que favorecieron a la victoria del no fueron la desinformación y las noticias falsas que utilizó un grupo político empecinado en acabar con la posibilidad de traer la paz anhelada a este país. Esto derivó en que el Congreso, por medio de la vía legislativa, le diera luz verde al acuerdo de paz. Un Congreso que, hay que decirlo, no tenía ningún tipo de presencia ni representación de excombatientes de las FARC. Ahora vamos a hablar de un segundo punto muy importante: la dejación de armas, la presencia actual que tienen los excombatientes y las mal llamadas disidencias o grupos armados post-FARC. Luego de la refrendación del acuerdo de paz, empezaron a salir a la luz pública las verdades de este proceso. Y aquí le contamos en un segundo momento relacionado con la dejación de armas y la expansión de las mal llamadas disidencias, cuál es la verdad sobre estos asuntos. Lo primero es que hay que decir que los 13.202 integrantes de las FARC que querían tomarse el país, supuestamente, resultaron entregando las armas a las Naciones Unidas. Y durante los 2 primeros años hubo un cumplimiento del 98,6% respecto de mantenerse en el proceso de reincorporación. Otra de las grandes verdades que hay que decir ha sido el incumplimiento por parte del actual gobierno. Colombia tiene 1.122 municipios, de los cuales las FARC tenían presencia histórica en 242, que se suponía debían ser recuperados por el Estado tan pronto se agruparan en las 26 zonas veredales las FARC.
zonas en las que ni siquiera a los excombatientes se les garantizaron servicios públicos y que hoy congregan apenas menos de 26 municipios. Es decir, que no hubo un estado en donde estaban ni a donde llegaron. Incluso aquellos que no se acogieron al acuerdo de paz o que supuestamente han desertado de estos procesos, que nada tienen que ver con las FARC y los excombatientes, pasaron a operar en 58 municipios en 2018 y en la actualidad tienen presencia en 113. Aquí entonces la pregunta no es si las FARC se tomaron el país o no, sino por qué el Estado no tomó el control de las zonas que dejaron los excombatientes en el país. De hecho, si hablamos del caso de las disidencias, estas cuentan en la actualidad alrededor de 2.600 hombres, algunos reclutados con anterioridad y otros que venían del proceso de reincorporación, que dejaron el proceso, y otros que ni siquiera se acogieron al acuerdo de paz, que no tienen ni siquiera la mitad de la capacidad que tuvieron las FARC en su mejor momento para tomarse el país. Pero esto no es todo. Las FARC no solo no se tomaron el país, ni las disidencias lo van a poder hacer, sino que lo que se negoció dentro del acuerdo de paz en su mayoría no es ningún beneficio para ellos. De acuerdo con el Plan Marco de Implementación del propio Gobierno Nacional y el Departamento Nacional de Planeación, de los 502 indicadores que agrupan el acuerdo de paz, ni siquiera el 10% se relacionan con los excombatientes o medidas para que las FARC se lleguen a tomar el país. Pero todavía tenemos un riesgo grande de que las FARC se tomen el sistema político, ya como partido dentro del Congreso y en las elecciones locales. De esto hablaremos en nuestro próximo programa del pelo en la sopa. Y no olviden suscribirse a El Pelo en la Sopa para estar un pelito más cerca de ustedes. Nos pueden seguir en YouTube como El Pelo en la Sopa y también como @EstebanAlytic en Facebook, Instagram y Twitter.